compartido yo con Zelensky, porque me pareció tremendo que quien ha sido víctima reciba de la primera democracia del mundo y del presidente que tiene más poder en el mundo, reciba ese trato y esa reprimenda. Oye, yo le podría entender que le dijera hay que negociar, hay que buscar una salida, no puedes obcecarte, esto antes o después tenemos que intentar, vale, de acuerdo, eso además yo lo haría personalmente. Pero eso de decir responsable de Tercera Guerra Mundial, de que le está tratando mal a Estados Unidos, increíble, me pareció increíble. Pero, presidente, en Europa, los países bálticos, los países nórdicos, Alemania, todos piensan que Putin tiene en la cabeza seguir avanzando. Pero es que si anticipamos una tragedia, vamos a ir a la tragedia. Yo creo que tenemos que confiar en la política, tenemos que confiar en el diálogo. Ayer en la presentación de mi libro recordaba un famoso discurso de Kennedy, de John Kennedy, por cierto, 5 meses antes de que le fusilaran, en la American University, su discurso famoso de la paz. En plena Guerra Fría acababa de pasar lo de los misiles y Kennedy hace un llamamiento al diálogo, a la negociación, a sustituir las armas por instituciones de paz, hace elogios a la Unión Soviética. Una lección, porque si no, ¿cuál es? Sí, vale, de acuerdo, yo entiendo que los países bálticos tengan miedo y hay que apoyarles y demás, pero Los Rusia... nórdicos también, no solo los bálticos. Nórdicos, por supuesto, ayer estaba con el embajador sueco hablando de esto. Pero Rusia no va a desaparecer. Y es un país de 135 millones de habitantes. Putin pasará, antes o después. Es potencia nuclear. Entonces, tendremos que intentar buscar unas reglas de coexistencia, entendiendo que como casi todo el mundo, ellos tienen, o una parte de la sociedad rusa tiene una visión de la historia, que hay que escuchar, aunque no la compartamos. Yo siempre he dicho que el proceso de acercamiento para una solución pacífica es reconocer y escuchar. Reconocer al interlocutor y escuchar. Y mire, esto no es pura abstracción. En mi caso es experiencia. Es experiencia de cómo llegar al final de un conflicto. Siempre, muy pocas excepciones habrá en la historia. Un loco como Hitler hacía imposible, obviamente. Pero a partir de ahí hay que intentarlo. Y quien debe de hacerlo, quien podría hacerlo es Europa. Mencionaba usted a John Fitzgerald Kennedy, 5 meses antes de ser asesinado en Dallas. Donald Trump es el inquilino ahora de la Casa Blanca, es el presidente de Estados Unidos, también intenta ser un peacemaker, como usted. Usted habla de los peacemakers, ¿no? De los mediadores de paz, profesionales y políticos. Ahora Donald Trump quiere conseguir la paz en Ucrania. Pero si está declarando la guerra a todo el mundo. Una guerra arancelaria que es... Mire, todos los conflictos bélicos en la historia han venido precedidos en muchas ocasiones de conflictos arancelarios. Es la mejor expresión de la no actitud de coexistencia pacífica, de cooperación, de respetar el tratado que fundamenta las relaciones internacionales, que es la Carta de San Francisco, que dice, 1, respeto a la integridad territorial. 2, solución pacífica a los conflictos. 3, cooperación entre países. 4, Consejo de Seguridad, el único que tiene la autoridad del uso de la fuerza. Y que se lo han saltado Rusia, que se lo ha saltado Estados Unidos varias veces, ¿no? O sea, decía Kennedy, ¿queremos un mundo con leyes? ¿Un mundo con ley? Pero, presidente, cuando usted me hace el comparativo siempre con la guerra de Irak, por cierto, este país se movilizó contra esa guerra tramposa y mentirosa con las armas de destrucción masiva, Estados Unidos no pretendía apoderarse de Irak como un territorio que formase parte como Estado 51 de Estados Unidos. Es decir, era una guerra... No, eso lo quiere hacer ahora, con Groenlandia y con Canadá, ¿no? Sí, pero Putin sí quiere apoderarse de Ucrania. Pero la violación de la legalidad internacional es la misma, ¿sí o no? Sí, porque se hizo el uso de la fuerza, se invadió un país, se atacó un país sin tener el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y además, para más grave todavía, con argumentos falsos como las armas de destrucción masiva, que era una gran mentira como todos sabemos. Por tanto, es una violación. Que me diga, esto quiere anexionarse un país, es cierto, sí. Todavía es más lacerante, ¿no? Más grave. Pero debemos de ser conscientes de que, tanto en un caso como en otro,
hay que seguir apostando por una solución negociada. Si no es así, ¿qué? Si esto vamos a un empate infinito. ¿Usted cree que un todo esto empate tiene que ver, infinito que se presidente? traduce en ¿cuántos muertos al día? 300, 500 soldados muertos al día. ¿Y sabe lo que mi experiencia como presidente de gobierno, yo, es el único legado que quiero dejar aquí? Es decir, es que lo más duro de ser presidente, de haber sido presidente de gobierno, es ver, y llega un momento que no importan las vidas humanas y las familias que mueren en un conflicto, en la guerra, con el terrorismo. Sí, mucho discurso, pero es lo más duro. Y dices, ¿cómo? Ya verá usted, lo vengo diciendo desde que empezó casi esta guerra de Ucrania, como la solución final va a ser parecida a un cierto reparto territorial, que Ucrania entre en la Unión Europea, no en la OTAN, bueno, se establezca una garantía de seguridad, seguramente algún tal. Va a ser eso desde el primer día. Y estamos perdiendo vidas y vidas y vidas humanas de las que nadie se va a acordar. Por cierto, en el libro se incorporó una reflexión sobre la democracia y la memoria y las víctimas a las que deberíamos estar recordando. Y lo recuerdo porque yo hice dos leyes que tienen mucho que ver con esto. Una, la ley llamada de memoria democrática, para dignificar a las víctimas del franquismo no dignificadas. Y dos, la ley de víctimas del terrorismo, que fue una ley de mi gobierno. La última ley, por cierto, aprobada, ¿no? He visto alguna vez que se dice, no, es que solamente hablan de las víctimas del franquismo. La única ley, la ley más poderosa, alabada por Naciones Unidas de mi gobierno, para las víctimas del terrorismo. Memoria con perdón, pero el perdón siempre con memoria. El perdón, sí, es importante. Hay que tener memoria y perdón. Hay que saber reconocer a quien sufrió y perdonar por lo que se sufrió. Eso es el mandato. Yo lo tengo en mi persona, lo he contado muchas veces, pero mi abuelo, que fue fusilado de manera desgarradora por el ejército franquista, él era militar, como se conoce, un mes después del alzamiento, el día antes que iba a ser fusilado, escribió su testamento político, que empieza, muero inocente y perdono. Muero inocente y perdono. Y pido a mi familia y a mis descendientes que perdonen también. Presidente, es que la democracia y la civilización no existiría sin el perdón, sin la capacidad de perdonar, que no es olvidar, es distinto, porque la memoria enseña, la historia nos conduce, la narrativa solidifica, estabiliza un país, a una persona, la narrativa. Ahora es difícil mantener la narrativa de un trayecto porque todo es una información voraz, día a día, miles y miles, todo parece son... ¿La solución pacífica es compatible con que, por ejemplo, un país como España aumente su gasto en defensa? Nos lo están exigiendo los socios OTAN. Sí, claro. A mí me parece que son dos carriles que tienen que ser compatibles. Yo ayer decía y comentaba, creo que Europa en este paso, que ha sido, claro, la emergencia de Trump nos ha hecho reaccionar con un poco de celeridad. Yo creo que sería bueno un poco más de reflexión política, no solo de los gobiernos, sino de las sociedades europeas, en que seamos conscientes del momento y establecer una especie de incorporación a los tratados europeos o una declaración política diciendo, uno, Europa camina hacia una defensa común, que no es poco. Dos, Europa camina hacia una defensa común que supone solidaridad. Es decir, que los países europeos vamos a ser solidarios con aquellos que puedan tener riesgos en su seguridad, con la defensa. Tres, Europa se compromete a ser, en coherencia con su trayectoria, una potencia que no ataque nunca la primera, que apueste por la solución pacífica de los conflictos y que crea, a la vez que tenemos la necesidad de reforzar nuestra defensa, reforcemos nuestra diplomacia, reforcemos nuestros peacemakers para solucionar conflictos. Le puedo asegurar, esto, en fin, me gusta transmitirlo, que si ETA puso fin al terrorismo y a la violencia política en España después de 2 siglos de violencia ininterrumpida, valoremos, por favor, lo que tenemos. Es la primera vez, desde hace unos añitos, que en España no se mata por política, no nos matamos por política. Eso, sí es posible, fue gracias a peacemakers. La autoridad de lo que estoy diciendo aquí es indiscutible, porque nadie lo sabe como yo. Fue gracias a peacemakers, en una tarea discreta,
sostenida, de convicción, de entrega, de generosidad, por su propia voluntad. A mí me hubiera gustado darles un homenaje, ¿no? Y fíjese qué entrevista tendrían. Esa sería la entrevista de la década, seguramente. Donald Trump amenaza a Venezuela y amenaza a las petroleras, por ejemplo, a Repsol y a otras petroleras internacionales. No quiere que operen allí. ¿Qué puede significar eso? Porque el petróleo ahora mismo es esencial para Venezuela. ¿Qué puede significar? Pues no me atrevo a hacer un vaticinio, pero, en fin, la verdad es que petróleo a un precio razonable hay mucha gente dispuesta a comprarlo en el mundo, seguro. No le quepa la menor duda. Y dos, yo lo he dicho muchas veces, pero es difícil de convencer, ¿no? La única alternativa que hay en Venezuela es un diálogo político y, desde luego, pues no sé si la administración Trump, porque yo creo que hay una cierta división entre los que quieren negociar y no están muy de acuerdo con estas sanciones y los que no. Vamos a ver cómo se sustancia, porque además pues la administración Trump es muy errática en esto. De momento, pues tenemos dos dramas, ¿no? Uno, el drama de ver cómo los venezolanos que están en Estados Unidos están siendo expulsados, ¿no? Lo cual es una gran contradicción todo, ¿no? Porque en buena medida hay tantos venezolanos fuera de Venezuela por las sanciones económicas, se persevera y luego no se quiere tener a los venezolanos. En España sí, les acogemos, les hemos acogido, ¿no? Y dos, lógicamente, evitar el drama mayor, que en este momento de ímpetu belicista es que allí se desencadene una confrontación civil, que ha sido mi temor durante todos estos años. Permíteme la tragedia que se está viviendo allí, con un Donald Trump que, atención, quiere construir una especie de resort de vacaciones en Gaza. Supera mi capacidad de comprensión. Supera mi capacidad de resistencia a la sensibilidad de lo que es capaz de nuestra especie de hacer. Pero ver esos bombardeos, el otro día parece que murieron 300 niños en un bombardeo. Que lo haga un país democrático, que lo haga el país heredero del pueblo que sufrió el Holocausto. Supera mi capacidad de comprensión, mi sensibilidad. Me produce una profunda decepción de nuestra especie. Una profunda decepción. Y por supuesto, la reacción política de la comunidad internacional ante Israel. Pues, imagínense que esto lo estuviera haciendo cualquier otro país. Bombardeando y matando niños. Son miles de niños. O sea, inocentes no, inocentísimos. O sea, esto, de verdad, esto tendrá unas consecuencias en nuestra historia civilizatoria. Por supuesto, van a ser muy malas para Israel. Muy malas, muy negativas para Israel. Pero también para nuestra concepción de la paz, de la dignidad, de lo que se puede hacer a un pueblo. No tienen, afortunadamente, la dimensión de lo que tuvimos en la historia en el siglo pasado, pero va a tener graves consecuencias. Y nuestro silencio, porque hay casi un silencio, los pocos gobiernos que ha reaccionado con valentía es el gobierno de España, pues me preocupa aún más. Presidente, permítame, porque me dice este Redondo que hay novedades importantes en Moncloa, porque, atención, estamos a la espera de conocer hoy esa guerra arancelaria profunda de Donald Trump. Estamos esperando a conocer cómo nos va. Entonces, presidente Zapatero, ¿qué le pareció la sentencia? Y sobre todo, usted sí cree en la presunción de inocencia, ¿no? Hay un conflicto de presunciones de inocencia en este caso. La presunción de inocencia de ella y de él es un conflicto, porque si ella no está diciendo la verdad, estaría haciendo una denuncia falsa. Y hay un conflicto. Los dos merecen tener la presunción de inocencia. Añado dos cosas simplemente. Uno, la vicepresidenta expresó un sentimiento, y ahora diré, y ha rectificado. Ha rectificado. Presidente, ha tardado 3 días en rectificar algo que era inaceptable. Sí, bueno, pues... dinamitar la presunción de inocencia. Pues oiga, ¿quiere que empecemos a poner ejemplos de quien no rectifica nunca y que ustedes no les exige que rectifiquen? Vicepresidente, estamos hablando de la vicepresidenta. ¿Tienen que rectificar hablamos de los María líderes Jesús del Partido Metero. Popular de lo que dicen del presidente del Tribunal Constitucional? ¿Del ataque al Tribunal Constitucional? Que es una gran institución. Por lo tanto, como lo hacen mal dirigentes del PP, no María Jesús Montero. No lo hacen mal, sí, pero con una particularidad, fíjese. Esto es muy importante, ¿eh? La señora Montero se ha pronunciado sobre una sentencia que nada tiene que ver con el gobierno de la nación, ni con una cuestión política. Es una cuestión de un delito de agresión sexual. Nada. Nada.
que es donde yo creo que hay que tener la máxima prudencia y el máximo respeto a las decisiones judiciales. Una cosa es que estuviéramos en un caso que afectaba al gobierno, que fuera un conflicto con el gobierno. Es muy distinto. Esto es un tema distinto. El Partido Popular y estos señores que están todo el día atacando al presidente del Tribunal Constitucional no rectifican ni uno. Nunca. Nada. Ni se les exige. Ni se les exige. Y aquí ha tardado 48 horas. ¡Oh, 48 horas! 72. Por favor, 72, por favor. Se equivocó cuestionando la presunción de inocencia. Un poquito se equivocó de María Jesús Montero cuestionando la presunción de inocencia. Yo creo que lo dijo y lo ha explicado lo que quería decir, que es que había un conflicto de dos presunciones de inocencia. Pero fíjese, yo le voy a añadir uno. Yo he leído la sentencia de primera instancia y la otra. Yo recomiendo que esa sentencia, la que le condena al señor Alves, se lea. Es una sentencia armada jurídicamente, detallista, explica todos los supuestos, convence, es racional, jurídicamente muy bien construida. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber sorpresa? Que la instancia superior, por cierto, quien más cerca está de la prueba es el primer tribunal, obviamente, ¿no? Venga a decir que se equivocó esa sentencia y que no hay fiabilidad y credibilidad, entra a fondo en la credibilidad de la denunciante, entra a fondo y explica muy bien por qué es creíble la narración. Entonces, oiga, es que la instancia superior tiene que argumentarlo muy bien. Y luego llegar al Supremo. Y añado, este es un tema crucial, fíjese, yo le voy a decir, para mí muy sentido, no solo porque promoví la ley contra la violencia de género, sino porque tengo constancia en mi vida política, he tenido constancia de tantas agresiones sexuales a mujeres que me lo han transmitido, de violencia de género, que ha quedado en el silencio, que no se denunció. Tantas veces. Ahí están las estadísticas de Naciones Unidas. Menos un 25, un 30% de mujeres lo sufren. Que tenemos que ser... Es que el sistema institucional, jurídico, político, tiene que ser muy sensible. Es normal que haya este debate. Y además positivo que haya este debate. Y ojalá pudiéramos tener un debate de decir, oiga, léase una sentencia, la primera sentencia, y léase la segunda. Porque, aunque no se sea jurista, la razón, hay unos parámetros de racionalidad y de objetividad. Por eso se equivoca María Jesús Montero, porque no incide en el debate entre las dos sentencias, sino que cuestiona la presunción de inocencia, presidente. No y ese es un error. Sí, la cuestionó y la dinamitó. Bueno, y las palabras son indiscutibles, son inaceptables. Fíjese, no, inaceptables. No lo y se equivocó. No lo pudo, a lo mejor no lo expresó como hemos aquí puesto encima de la mesa, que yo siempre veo un conflicto entre dos presunciones de inocencia, porque yo me pregunto, ¿por qué denuncia a esa mujer? La primera sentencia hace toda la narración que es tan importante. Dice, no tiene ningún vínculo con él. No tiene ningún vínculo con él que pudiera llevarle a una relación de inquina, dice. Ella sale del baño completamente afectada, muy tocada, se ve, y luego renuncia a los 150.000 euros que él deposita para que se los den a ella. Y dice, no, yo no los quiero. Es decir, yo siempre me he preguntado, yo no sé, pero yo me he preguntado en tantas circunstancias, ¿por qué mentiría sabiendo que luego va a tener que estar expuesta? Hay que preguntárselo, porque eso es racional, sí, es racional. Y el derecho no puede obviar la racionalidad de por qué se produce eso. Y la sentencia, fíjese, yo creo que es una grandísima sentencia, la primera, una grandísima sentencia. Me parece que lo explica muy bien. Gobierno que no es capaz de probar presupuestos. Lo primero que diría es que como casi todo son preguntas de internacional, lo que hemos tenido es porque, claro, este país pues la verdad es que funciona admirablemente en este contexto internacional, ¿no? El desempeño de nuestro país, económica, socialmente, a pesar de la polarización, del tal, pues es un desempeño, si uno mira a su alrededor, a Francia o a Alemania o a Estados Unidos, no digamos, ¿no? Y ya por no decir a otros continentes, pues pongamos en valor eso. Pero yo creo que el gobierno lo ha hecho, va a intentarlo, ¿no?
no es una condición. Un momentito, ¿cree usted que los va a llevar al Congreso de los Diputados este año 2025? Porque no apunta a eso, apunta a 2026. No está en mi agenda ni está en mi negociado, ¿no? Obviamente. Depende ¿No está en su negociado convencer a Puigdemont de que apoye los presupuestos de 2026? Si me piden hacerlo, lo haré. Eso, por supuesto, claro está, ¿no? Pero es decir, la legislatura está funcionando bien. O sea, los datos económicos de empleo, sociales, son brillantes, brillantes. ¿Cómo vamos a esperar que nunca como ahora somos la mejor economía funcionando de Europa y de la OCDE, dicho por la OCDE? Nunca como ahora, en toda nuestra democracia. ¡Ay! Esto, claro, como es Pedro Sánchez, pues le cuesta reconocerlo a mucha gente, ¿no? El que lidera el gobierno. Lo estamos viendo todos los días, los datos que tenemos. Es así. Entonces, oye, se han aprobado 29 leyes en lo que va de legislatura. 29 leyes, ¿eh? Entre leyes y decretos leyes. Bueno, los temas esenciales del país están abordados. Afortunadamente vivimos un país sin violencia política, sin conflicto territorial en este momento, o superando, dialogando en torno al conflicto territorial de Cataluña, entrando en la vía del diálogo. Bien, pues sí. Bueno, mejor sí podemos sacar unos presupuestos, obviamente. Antes de que acabe la legislatura, presidente, un encuentro público entre Pedro Sánchez y Puigdemont y Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que en el momento en que la amnistía sea efectiva en todos sus términos, que en mi opinión, con el respeto a todos los tribunales, ya debería haberlo sido, pues sí, es una hipótesis. ¿Lo ha hablado con Puigdemont? No, eso no lo ha hablado. ¿Y con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez? No, tampoco no. No, hablo con el presidente del gobierno, además hablo cada cierto tiempo, ¿no? A veces oigo cosas y leo cosas que me sorprenden, pero bueno, estamos en esto.